A partir de este domingo entramos a la última fase de esta serie dominical y la tercera parte de esta serie se titula La victoria sobre el pecado. Amén. ¿Cómo se titula? La victoria sobre el pecado. Es decir, no podemos empezar la novela y no llegar al capítulo final de la novela. Empezamos desde Génesis viendo cómo el pecado venció al primer hombre. Empezamos viendo cómo el pecado entró, se instaló e hizo desastre en la humanidad, como lo sigue haciendo hasta el día de hoy. Pero hoy hay otra realidad. Hoy hay otra realidad, que es lo que vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, desde hoy hasta mitad del mes de julio, vamos a estudiar la victoria sobre el pecado. Vamos a ver que sí se puede vencer el pecado. No existe eso, que yo no puedo vencer el pecado, que yo no puedo acabar con el pecado, que todavía el pecado está en mis huesos, está en mis miembros. Usted puede vencer el pecado. Agarra ahí esa primicia, agarra ahí ese titular, agarra ahí ese trending topic. Usted puede vencer el pecado. ¿Ve? Sí, vamos a ver, la Biblia nos dice, sí, hubo derrota. Oye, ¿cómo terminaría la Biblia? Si la Biblia solamente se hubiese quedado en toda la derrota que nos ocasiona el pecado. Pero no tuviésemos esa referencia de que sí se venció. Al final sí se venció. Después de todo, sí se pudo vencer el pecado. Y es lo que vamos a aprender. La victoria sobre el pecado, porque fíjese, todo el recorrido, y ojalá ya nos ponemos a pensar en tantas prédicas que recibimos durante todo este domingo. Hablaron del diluvio, hablamos de Esdras, hablamos de Nehemías, hablamos del ciclo de pecado de Israel, hablamos de Israel con los becerros de oro. ¿Recuerdan? Tanto pecado, tantas cosas que pudimos aprender. Hasta el último domingo nos hablaba Emanuel acerca de Josías. Y veíamos el pecado. Y podemos decir que hasta este punto, el Antiguo Testamento, cuando cierra el Antiguo Testamento, cierra con una oscuridad. Hay oscuridad. Descubrimos todo el Antiguo Testamento, desde el Génesis hasta Malaquías 4. Vemos que cierra el Antiguo Testamento y el Antiguo Testamento dijo, no pudimos. El Antiguo Testamento dijo, no pudimos. Y el Antiguo Testamento cierra con oscuridad. El Antiguo Testamento cerró diciendo, el pecado nos ganó. No lo pudimos lograr, no lo pudimos alcanzar. Y el pacto del Antiguo Testamento cerró declarando por sus mismos testimonios que no pudieron vencer el pecado. Y si no se pudo vencer el pecado, ciertamente lo que hay es un tiempo ¿de qué? De oscuridad. El que no puede vencer el pecado, ¿vive en qué? Cuando el pecado es una realidad en nuestras vidas, eso es un tiempo ¿de qué? Oscuridad. El pecado es oscuridad. El pecado es tinieblas. Pero antes, gloria a Dios, antes que el Antiguo Testamento se cerrara como pacto, Dios dejó una chispa. Dios dejó una chispa de esperanza. Es verdad, ustedes no lo pudieron lograr. Es verdad, ustedes no pudieron con ella. Pero dejó una chispa profética de esperanza. Y lo vamos a ver, por favor, siguiente. Vemos la victoria del pecado en medio de toda esa derrota contra el pecado. Isaías 9, versículo 1. La profecía mesiánica
veamos qué dice Isaías. Miren esta chispa de esperanza. Vamos a leer Isaías 9, 1 al 2. ¿Qué dice? Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El 2 dice: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Si hay oscuridad y alguien te está diciendo, mira, puede aparecer por ahí una chispa de luz, no habrá esperanza. No habrá esperanza. Isaías en el 9, impresionante este texto mesiánico. Para que a veces lo leemos mal y leemos pensando en otras cosas personales. Pero Isaías está hablando aquí, es del pecado. Él está diciendo la oscuridad que produjo el pecado, la angustia. Miren cómo define la Biblia la condición de pecado: oscuridad, angustia. Así estaba todo el Antiguo Testamento: oscuridad, angustia. Pero Isaías escribe guiado por el Espíritu Santo y él dice, repitan conmigo: mas no habrá siempre oscuridad. Vamos. Una vez más: mas no habrá siempre oscuridad. No lo escucho. Mas no habrá siempre oscuridad. Fue lo que dijo Isaías. Isaías dijo: mas no habrá siempre oscuridad. Y todo eso empezó. La gente, cuando Isaías terminó de dar la profecía, se empezó todo el mundo a preguntar: entonces, ¿qué va a venir? Mas no habrá para siempre oscuridad. Mas no habrá siempre oscuridad. ¿Qué va a venir? Y se creó una expectativa. Se creó una expectativa. ¿Acaso vendrá alguien? ¿Acaso vendrá alguien a sacarnos de esa derrota que nos ha infligido vez tras vez el pecado? ¿Acaso vendrá alguien? Isaías profetizaba e Isaías decía: sí, va a venir alguien. Isaías empezó a profetizar. Isaías 9, Isaías 7, Isaías 61, Isaías 45, 35, 53. Isaías empezó a profetizar: va a venir uno, va a venir alguien. No habrá para siempre oscuridad. No siempre seremos derrotados. No siempre viviremos en derrota. Isaías está diciendo: va a venir uno. Va a venir uno. Y se desató toda la profecía mesiánica. Pero veamos qué dice Pablo. Porque hasta la teología también empieza a explicar ¿cómo va a suceder eso? ¿Cómo sucedió todo eso? Y el apóstol Pablo señala algo importante en Romanos 5, 15 y 17. Leamos, por favor. Jesucristo. Pablo está diciendo: el don no fue como la transgresión, porque si el pecado de aquel, ¿quién era ese aquel? Adán. Si por culpa del primer derrotado vivimos en oscuridad todo este tiempo, pues se levantó uno. Se levantó uno. Así como por uno vino la derrota, por uno vendría también la victoria. Por uno traería la victoria. Y el 17 me encanta. Mira qué dice el 17. Leamos. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte,
los que reciben la abundancia de la gracia de todo. Amén. Preciosa escritura. Porque si por el pecado de uno, ¿quién fue ese uno? Adán. Si por culpa de Adán reinó la muerte, fíjese bien, ¿cómo le explica la Biblia? Reinó la muerte. La muerte reinó. El pecado gobernó. No había eso, no existía eso de que yo no quiero pecar. No existía eso. Hoy yo puedo decir, yo peco si quiero. Antes nadie era capaz de decir esa palabra. ¿Sí estamos comprendiendo? Nadie podía decir esa palabra. No había posibilidad. Hoy, usted peca hoy porque quiere. ¿Ve? Pero en el Antiguo Testamento no. ¿Por qué? Porque reinó la muerte, reinó el pecado. Y Pablo dice, pues si por la transgresión de uno reinó la muerte, mucho más ahora reinará la vida por uno solo. ¿Quién? Tiene nombre. El que profetizó Isaías ahora tiene nombre, ¿verdad? Jesucristo. No habrá para siempre oscuridad. ¿Por qué? Porque la luz iba a resplandecer. La luz iba a resplandecer. Oye, qué tremendo cuando estamos así en la casa y se va la luz. ¿Verdad? Usted ve cuando se va la luz, está todo el mundo ahí. Cuando se va la luz, ¿qué le provoca hacer a usted? Nada. Yo soy uno que cuando se va la luz me acuesto a dormir. ¿Qué va a hacer usted en esa oscuridad? Por más que uno ponga vela, no es lo mismo. ¿Verdad? Sabemos que no. Y casualmente usted no quiere ver nada de televisión. Se va la luz y le provoca ver televisión. ¿O no es? ¿Verdad? Entonces uno está achicopalado. ¿Sí o no? Uno está achicopalado, uno manda a los niños vayan a dormir. Ya, y no se acuesta a dormir porque no hay luz. Qué fastidio. Nadie quiere hacer nada en oscuridad. Pero de repente está usted así. ¡Uy! Llega la luz. ¿Qué pasa? Todo el mundo se activa. ¿Sí o no? Los niños brincan y de repente ya usted vuelve a sus cosas de nuevo. Ya usted si va a lavar, sigue lavando, si va a hacer esto. ¿Sí ve? La luz activa. La luz regresa a la vida. Eso fue lo que vino a hacer Jesucristo. ¿Ve? La luz activa, volvió la luz. Y ya usted se activa, agarra la computadora. Y si va a trabajar, ya se pone a trabajar. Pero en la oscuridad no. La oscuridad apacigua. La luz da vida. ¿Ve? No habrá para siempre oscuridad, decía Isaías. Ese hálito ahí de esperanza me gusta mucho. Porque el Antiguo Testamento cerró fracasado. El Antiguo Testamento cerró derrotado. Por más que lo intentaron. David lo intentó, no pudo. Moisés lo intentó, no pudo. Todos lo intentaron, nadie pudo. Nadie pudo vencer el pecado. Y me imagino yo, que me gusta ilustrar mucho las cosas. A lo mejor dirán, no cierre todavía. No, cierre el pacto ya. Cierre el pacto porque nadie lo va a lograr. Nadie puede. Los jueces no pudieron, lo estudiamos, ¿verdad? Los jueces no pudieron. Los reyes, probaron con los reyes, no pudieron. Los patriarcas, ni siquiera. Los profetas mayores, tampoco. Los profetas menores, tampoco. No se halló ninguno. No se halló ninguno. Nadie pudo con este monstruo llamado pecado. Nadie pudo. Desde el día que Adán fue vencido, toda su descendencia fue vencida también. Y cierra el Antiguo Testamento. No se puede. Pero me imagino yo, Isaías dijo, déjame anotar algo ahí. Y ahí está Isaías 9. Isaías 9. No habrá para siempre oscuridad. No habrá para siempre oscuridad. Y así empezó. Vamos a leer lo que dice allí. Por favor, ayúdenme.
Amén. Apláudalo. Un nombre. Jesucristo. Gloria a Dios. El pecado reinó. La muerte reinó. Pero la Biblia decía, venía uno. Iba a venir uno. Es decir, aquí no se consiguió nadie. Y Dios, me imagino que Dios dijo, bueno, yo ahora voy a mandar a mi hijo. Voy a mandar a mi hijo. Y ahí empezó la profecía a hacerse carne. Las palabras de Isaías empezaron a cobrar vida y se transformaron en la persona de Jesucristo. Jesucristo vino para pasar por los mismos caminos que pasó Adán, que pasó Eva, que pasó David, que pasó Abraham, que pasó Elías, que pasaron los jueces, que pasó Sansón, que pasó todo el mundo. Pero él lo iba a hacer diferente. Jesús vino con la finalidad de pasar por el mismo camino que pasaron todos ellos, para ver si en verdad el pecado no se puede vencer. Jesús vino con ese fin. Pero vamos a ver en la profecía qué se decía de él. Lo que de él se decía cuando ya estaba la expectativa, viene uno. ¿Se ha visto cuando están armando las peleas de boxeo? ¿Se ha visto cuando están armando las peleas? ¿Cuál fue la última famosa en estos días? La del filipino. Pacquiao y Mayweather, ¿no? ¿Ve? Y se arma toda una expectativa, un marketing, una cuestión, y lo ponen en la balanza y se miran cara a cara. Se crea expectativa. Viene por ahí una gran pelea. Y era la expectativa bíblica. Por toda la Biblia, si usted aprende a leer las señales bíblicas, usted puede ver que se fue creando una expectativa. Se fue creando una expectativa. Se fue creando algo. ¡Hey! Por ahí viene uno. Por ahí viene uno que dicen que ese va a ganarle al pecado. Por ahí viene uno que dicen que ese sí va a ganarle a Satanás. Por ahí viene uno que dicen que ese sí le va a ganar a la muerte. Y se fue creando toda una expectativa. Entonces vamos a ver lo que de él se decía. Lo que de él se decía. El apóstol Juan decía de él que él era ¿qué? El verbo y Dios. Juan 1:1. Activos ahí, por favor, activos con la Biblia. Estamos estudiando la preciosa palabra de Dios. Juan 1:1, rapidito, ¿qué dice? Amén. Entonces Juan decía de él, ahí viene el verbo por ahí viene Dios. Ahí viene Dios. Imagínense ustedes. ¿Se acuerdan Génesis? ¿Se acuerdan en Génesis a quién venció? ¿A quién venció Satanás en Génesis? ¿A quiénes venció? Sí, pero ¿qué eran Adán y Eva, los hijos de Dios? ¿Ve? Es como que de repente tú le ganaste al hijo y dices, por ahí viene el papá. ¿Sí ve? Los niños en el liceo, en la escuela, ¿no? Como que llega el niño y le golpea al niño y el niño dice, te voy a traer a mi papá. La cosa sube de nivel. Él sube de nivel. Ahí viene el papá. Juan dijo, el verbo y Dios. Pero Juan también decía de él que él era ¿qué cosa? ¿Qué decía Juan? ¿Que él era qué? Porque no habrá para siempre oscuridad. Ahí venía la luz. La luz verdadera. Juan 1:9, leamos. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Si ve la expectativa, estamos estudiando, ¿eh? Si ve la expectativa, aquella luz verdadera, la que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Ahí viene la luz. El mundo está en oscuridad. Bueno, ahí viene la luz. Ahí viene la luz. Y venía la luz. Y se fue creando la expectativa. ¿Qué dijo de él el ángel Gabriel? Vamos a ver, ¿qué dijo de él el ángel Gabriel? Él salvará a su pueblo del pecado. Ve. Gabriel profetizó, Mateo 1:21. Leamos, por favor, rapidito. Diestros ahí con la palabra. Dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará
¿Ve? El ángel, recuerden, la última vez que este ángel la última vez que este ángel habló fue hace 700 años atrás. Habló con Daniel, para que tengan una idea ahí, mayormente los alumnos del seminario. Fue con Daniel y le dijo a Daniel, mira, van a pasar 4 reinos, ¿te acuerdan? 4 reinos, ahí está la estatua. Y le dijo a Daniel, veo una roca. Va a venir una roca y esa roca viene bajando desde el filadero y ¡boom! Esa roca va a destruir la estatua. ¿Se acuerdan la visión de la estatua? Va a destruir la estatua y dice, y su reino no tendrá fin. Qué hermoso es la Biblia, perfecta en todos sus sentidos. La última vez que ese ángel profetizó esto. Ahora vuelve ese mismo ángel 700 años después y le dice a María, el niño que está dentro de ti se llamará Jesús, porque él salvará a su pueblo del pecado. Sí, este hombre viene a darte la victoria sobre el pecado. Este hombre viene a darnos la victoria sobre el pecado que nadie en el Antiguo Testamento nos pudo dar. ¿Sí estamos comprendiendo? Yo sé que hoy me voy a quedar corto. Reconozco que hoy me voy a quedar corto. No es fácil hablar de lo que Cristo hizo en la cruz. Por eso es que a veces no lo entendemos. Me voy a quedar corto hoy, se lo aseguro. Este hombre venía a darnos una victoria que nadie pudo en el Antiguo Testamento. Nadie. Y la expectativa fue elevando. El ángel dijo, llámalo Jesús. No lo llames Noé. No lo llames Moisés. No lo llames Abraham. Llámalo Yeshua. Llámalo Jesús. Porque Él salvará a su pueblo ¿de qué? De sus pecados. Él venía a tratar, era con ese problema. Pero ¿qué siguen diciendo de Él? ¿Cómo lo llama Juan el Bautista? ¿Qué decía de Él Juan el Bautista? A ver, ¿qué decía de Él? El Cordero que quita el pecado del mundo. Cuando Juan lo vio, vamos a ver, Juan, rapidito. Ayúdeme ahí, Juan 1:29. Dios mío, Juan lo vio, ahí está Jesús. Y eso fue cuando Jesús se acercó para ser bautizado. Juan está bautizando gente, de repente ve a Jesús porque viene. Apenas Juan lo vio, Juan le dice a sus discípulos, miren, ahí viene el Cordero que quita. Fíjense la palabra. No dice que tapa. Ese fue el intento en el Antiguo Testamento, tapar. La expiación, la sangre en el, ¿cómo llaman esto? En el arca, todo, el sacerdocio, los sacerdotes ahí, todo un pacto tapando, porque no lo podemos borrar. Tenemos que taparlo. Y ellos tenían que medio taparlo para evitar la ira de Dios. Pero este que venía, no venía a tapar, venía a quitar. Gloria a Dios. Él venía ¿a qué? A quitar. No a tapar. Juan lo vio. Juan el Bautista lo vio y él dijo, he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Mírenlo ahí viene. Ahora, ¿usted se imagina la expectativa en esa época? Lo que pasa es que hoy tenemos Android, tenemos iPhone y no tenemos tiempo para sumergirnos en la palabra. ¿Usted se imagina la expectativa que pudo haber creado en esa época que alguien le diga a otro, mira, aquí viene el Cordero que quita el pecado del mundo? ¿Usted se imagina la magnitud del impacto que tuvo que haber producido esas palabras? Pues déjeme decirle que sí la produjo. La produjo de tal manera que Juan se quedó solo. Todos se fueron con él. Tan sencillo. Porque eso es lo que queremos. Queremos estar del lado del vencedor. Hemos perdido mucho. Hemos sido derrotados demasiado. Si va a venir alguien a darnos la victoria, nos vamos a unir a él. Porque dijeron ellos, nos vamos a unir a él.
Cuando Juan dijo, mírenlo, ahí va, todito. Juan, Andrés, Pedro, Simón el Cananita, toditos eran discípulos de Juan el Bautista, toditos. Y toditos se fueron ¿con quién? ¿Con quién se fueron? Con el Cordero que quita el pecado del mundo. Tan sencillo. Pero ¿qué más decían de él? ¿Qué decía Simeón de él? Vamos a ver. Simeón, ¿qué decía? Bueno, Simeón lo llamó la salvación. Pero veamos cómo lo llamó. Lucas 2:30, o en qué condición lo llamó así. Lucas 2:30, rapidito. Porque han visto mis ojos tu salvación. No, 29:30, para que tenga sentido. 29:30. Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Simeón era el sacerdote. Jesús, 8 días de nacido. Había que llevarlo al templo para poderlo circuncidar. Cuando María y José llevan a Jesús al templo y ponen al niño en la mano de Simeón. Simeón agarra al niño y él dijo, Señor, estoy listo. Señor, llévame. Señor, llévame, por fin veo. Fíjese bien, Jesús tiene 8 días de nacido. 8 días de nacido, no 8 meses. No estaba como Misael ni como Samuel, no. 8 días de nacido. ¿Cómo será un niño con 8 días de nacido? Chiquitico, así, de esos que son feitos, pero decimos bonito. Pues con 8 días nacido un niño es feo. Pero hay que cuchi, decimos, a ver. Se van poniendo bonitos después, pero hay que ser realista, ¿verdad? Pero ahí estaba ese niño con 8 días de nacido. Y lo ve Simeón. Y Simeón dice, Señor, despide ahora a tu siervo, porque mis ojos han visto la salvación de Israel. Llegó uno. ¿Qué expectativa se creó? Llegó uno que nos va a hacer ganar. Hermano, yo estoy tratando de luchar aquí para que usted entienda lo que implicaba la derrota que tenía la humanidad con el pecado. Para que usted entendiera lo terrible que era el pecado. La Biblia por todas partes nos deja ver en esencia tangible, con pruebas, implícitos, directos. La Biblia usa toda la figura literaria para hacernos entender lo terrible que es el pecado. Lo terrible, lo desastroso que es el pecado. Cómo destruyó vida el pecado. Cómo familias enteras, como la del rey David, fue destrozada por el pecado. Como padres, como Jefté, perdió su hija por pecado, por andar jurando lo que no tiene que jurar. Como el hijo de Noé llegó al nivel de violar a su propia mamá. Todo eso no está ahí. Todo eso no lo tenemos registrado ahí. Como las hijas de Lot, con su mente tan corrompida sexualmente, hicieron incesto con su propio padre y parieron 2 naciones paganas terribles durante toda la historia. El pecado no era un juego. El mayor flagelo de toda la humanidad era el pecado. Y si había alguien, y si había la expectativa que iba a venir alguien que nos iba a librar de ese flagelo, todo el mundo lo quería ver. Todo el mundo quería saber de él. Simeón también lo llama luz para los gentiles. El 2:32, ¿qué dice? Luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. ¿Qué decía de él Ana? Ana era una mujer que también estaba en la puerta. Fíjense el caso de Ana. Muy poco se habla de esta Ana. Se habla más de Ana, la mamá de Samuel. Pero esta Ana era una mujer piadosa, viuda, que ella había estado en el templo por muchos años, bajo la dirección del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo le había dicho a ella que ella tenía que quedarse ahí, que de hecho ella no iba a morir hasta que sus ojos vieran la salvación de Israel. Y llegó el día en donde Ana vio la salvación de Israel.
Vamos a leerlo, el 2:38. Y vamos a ver cómo Ana lo llamó. Y así es. Era lo que de él se decía. Porque Jesús venía con la misión de darnos la victoria sobre el pecado. Siguiente. Entonces, ya Jesús vino, se materializó la venida de Jesús. Él estuvo aquí y Él vino, la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Venía a este mundo y vino. El Verbo hecho carne vino. Y Jesús estaba caminando aquí. La Biblia dice en Mateo capítulo 3 que Él se acercó a Juan el Bautista y le dijo a Juan el Bautista: Juan, bautízame. Y Juan le bautizó. Y de pronto en el cielo se abrió la ventana del cielo, se abrió la ventana del cielo. Se escuchó una voz, bajó el Espíritu Santo en forma de paloma. Y la voz, ¿qué dijo la voz? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Escúcheme bien, tratan de explicarle cosas muy teológicas de una manera muy sencilla. Esa voz del cielo activó el segundo round. Muchas veces la gente pregunta: ¿por qué Satanás llegó diciendo si eres el Hijo de Dios? Porque Satanás escuchó esa voz. Satanás escuchó esa voz el día que Jesús se estaba bautizando. Esa voz: este es mi Hijo. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Jesús, habiéndose bautizado, el primer Hijo de Dios, escuchen bien, el primer Hijo de Dios en el Génesis también tuvo que enfrentarse a Satanás, ¿se acuerdan? Entonces, si Dios, porque a Satanás no le importa si lo hubiese dicho otro, no sé si me estoy explicando, no era el tema que si lo hubiese dicho otro, no fue que no lo dijo Nicodemo, sino que Satanás escuchó la voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado. Satanás no conocía al Jesús encarnado. Él conocía al Jesús glorioso, no conocía al Jesús encarnado. Nunca lo había visto, porque Jesús nunca había sido carne, nunca. Era la primera vez que Jesús se encarnaba o se volvía hombre. Y Satanás escuchó: este es mi Hijo amado. Ahí se activó el segundo round. Y el segundo round, el ring de pelea, iba a ser el desierto. El desierto. Pensando en esto en la semana, quería compartir un poquito algo con los alumnos del seminario, un rompecoco, pero no tengo celular y me cuesta mucho interactuar ahorita. Pero fíjense bien, el primer round de Satanás con los hombres se libró en el Edén. En el Edén tenían todo, ¿o no? Tenían todo, las condiciones estaban muy favorables para ellos, pero fueron vencidos. El segundo round entre un hombre y Satanás no se libró en un Edén, se libró en un desierto. Ahora, si usted me explica a mí: ay, pastor, ¿qué me está queriendo decir? Yo siento, David, yo siento que a Cristo Dios le puso más. Es como cuando Elías, frente a los profetas de Baal, los profetas pidieron, Baal no respondió. Y Elías dijo: bueno, al altar mío échale 7 tomas de agua. ¿Se acuerdan? Échale más agua. Porque era en el desierto. Si Adán y Eva, escuchen bien, si Adán y Eva en el Edén, en el aire acondicionado del Edén, en la comodidad del Edén, en la bendición del Edén, perdieron con Satanás, imagínense poner al segundo hombre en un desierto.
con hambre. Cuando se acercó Jesús a Eva, Eva no tenía hambre. ¿Sabía usted eso? No tenía hambre. Si tuviese hambre, el diablo, si tuviese hambre, ahí tenía toda la fruta, námara. Pero el segundo hombre, son análisis que yo hago, pues, no estoy hablando que es doctrina, pero son análisis. El segundo hombre me lo ponen en un desierto. ¿Ve? Me lo ponen en un desierto. Y se va a enfrentar al mismo Satanás que se enfrentó el primer hombre. Y ese Satanás va a venir con la misma furia que le vino al primer hombre. Para mí, David Urelia, no hay otro como Jesús, definitivamente. No hay otro como Jesús. La condición de él se la pusieron más difícil. La condición, si usted analiza el ring, está más difícil para él. Pero la pelea va a estar buena. Ahí le traté de ponerle aquí. Mateo capítulo 4, vamos a empezar a leer. Llegó la batalla. La última vez que Satanás se enfrentó a un hombre en una pelea directa, Satanás venció. Le quitó la tierra, le quitó el poder, le quitó todo. Adán y Eva quedaron con una higuera adelante y una higuera atrás. Pero tenía que venir el segundo hombre. Y aquí trato de explicarle unas cosas teológicas. Vamos a leer Mateo 4:1. Leamos. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Quién llevó a Jesús al desierto? Y baje la cabeza. ¿Cuál espíritu? El Espíritu Santo, mayúscula. Porque era el segundo round. Porque es el mismo camino. Dios, me imagino que Dios está diciendo, yo quiero que el hombre vea. Yo quiero que el hombre entienda. Yo quiero que el hombre de una vez entienda y comprenda que lo que pasó en el Génesis no fue una desventaja. Que lo que pasó en el Génesis no fue una injusticia. Fue el hombre que se dejó vencer por Satanás. Pero no fue Dios que mandó al hombre a la condenación, como dicen algunos el día de hoy. Ay, Dios fue malo, pero ¿para qué Dios le pone ese árbol ahí si sabe que los hombres eran débiles? Me gusta porque cuando la gente está hablando, la mejor manera que usted le calle la boca a la gente es haciendo. Y llegó Jesús, bueno, pongo mi hijo. Ahí estaba el hijo. Mateo 4:1 empieza diciendo. Entonces, fíjese bien, dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, pero ¿para qué? Para ser tentado por el diablo. Una vez más, ¿para qué? Para ser tentado por el diablo. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Empieza el segundo round. Versículo 2. Leamos. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. 3. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Primer ataque. Primer ataque de Satanás. Satanás llegó de una vez. Jesús ahí con hambre física. Había ayunado 40 días y 40 noches. Eva no. No hay que analizar la escritura bien. Eva no. Adán tampoco. Estaban bien llenitos cuando llegó Satanás. ¿Ve? Pero Jesús terminó de ayunar. Y llegó Satanás y le dijo, si eres hijo de Dios, haz que esta piedra se convierta en pan. El primer ataque era un ataque a la autosatisfacción.
Satisfácete a ti mismo. Ese fue el primer ataque. Satisfácete a ti mismo. Pero aquí está la leyenda. A Eva Satanás le hizo la misma tentación. ¿Okay? Esté muy pendiente de esto, por favor. A Eva le hicieron la misma tentación. Satanás le dijo, con que Dios les ha dicho que no pueden comer nada del Edén, de ningún árbol pueden comer. Apeló a esa autosatisfacción. Apeló a que Eva se preocupara por lo que ella está comiendo, por lo que ella va a ingerir, por lo que ella va a consumir. Satanás vino y quiso hacer lo mismo con Jesús. Pero fíjense, el ataque de Satanás a Eva con la autosatisfacción, ¿cuál fue el resultado? Eva perdió. Eva perdió. Pero a Jesús le dijeron, si eres hijo de Dios, haz que esta piedra di que estas piedras se conviertan en pan. Uy, mire, usted no tiene idea de esta tentación. Uno dirá, usted está leyendo y se ve sencillo, se ve, eso fue normal. Esa fue la tentación más fuerte que pudo enviar Satanás. Con esa tentación, Satanás tiene el mundo como lo tiene ahorita. ¿Ve? Este minúsculo. Satisfácete a ti mismo. Tú eres el centro. No vayas a la iglesia, hay que hacer cola. ¿Cuánta gente no ha caído con eso? Díganme ustedes cuánta gente, y ahorita usted puede empezar a entender cuánta gente está siendo derrotada cada segundo por Satanás en esta tierra. Cada segundo. Porque lo leemos y pensamos que es algo trivial, que es algo liviano. Esa es tremenda tentación. Autosatisfácete. Resuelve para ti primero. Tú tienes el primer lugar, Jesús. Preocúpate por tu vida primero. Olvídate de Dios, eres tú primero. No, hombre. Eva perdió. Fíjese bien, Eva perdió eso. Eva perdió. ¿Saben por qué Eva perdió? ¿O cuál es el resultado de que Eva perdió? Se puso a debatir con Satanás. Pero nunca le dijo a Satanás lo que respondió Jesús. Nunca le dijo eso. Versículo 4, ¿qué dice? Vamos a leerlo fuertemente, por favor. Esta es la declaración de victoria round por round de nuestro Señor y Salvador. Versículo 4, ¿qué dice? Escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús vencedor. Aplauda a Jesús. Venció tajantemente. Tajantemente. Fue lo que Eva no hizo. Es lo que usted no quiere hacer. Es lo que usted no, así se ganan las victorias, con respuestas tajantes, no deliberando, no llegando en consenso. Eva se puso a llegar a consenso con Satanás y mira cómo terminó. Es con respuestas tajantes. Para mí Dios es primero y listo. Dios es primero, no me interesa nada ni nadie. Así se ganan las victorias. Tú no vas para la iglesia, asunto tuyo, yo me voy. Así se ganan las victorias espirituales. Así que se vencen las tentaciones. No deliberando, no llegando a acuerdos, no haciendo pacto con Satanás. Eva se dejó envolver por Satanás. Por eso perdió. Pero Jesús, la primera tentación, la autosatisfacción,
llegó uno que lo pudo vencer. Hasta este punto, yo estoy totalmente convencido que la mandíbula de Satanás está por el suelo. Sí, imagínenselo así, su mandíbula está por el suelo. Esa tentación no funcionó. ¿Ve? Fíjese, le voy a explicar algo. Hice los detalles aquí, pero en ese primero ya Eva había perdido. La acusó Satanás, después fueron puros recursos, fueron puros para terminar de matarla, pues. Ya había perdido. Pero nadie le había respondido así a Satanás. Jamás. Durante todo el tiempo de oscuridad, nadie le respondió así a Satanás. David no respondió algo así. Jeremías no respondió algo así. Isaías no respondió algo así. Elías no respondió algo así. Nadie pudo. Nadie pudo decirle a Satanás, nadie. No hay nadie registrado que lo haya hecho. Nadie pudo decirle a Satanás que no solo de pan vive el hombre. Nadie le había dicho a Satanás, la comida no es lo que me importa. Fíjese bien, qué adecuado este mensaje para el día de hoy. Qué adecuado, que cae como anillo al dedo. ¿Ve? En este mundo donde actualmente chantajean es con comida. ¿Ve? Satanás chantajea con comida. Usted dejó de leer la Biblia o ya está dejando de leer la Biblia porque está preocupado por la comida. ¿Ve? Y en base a la comida está descuidando su vida espiritual cada ratico más. Fíjese bien. Satanás necesita gente que le diga, Satanás, que a mí no me importa la comida. Dios necesita gente que le diga eso a Satanás. Mira, a mí no me importa la comida. Mateo 6, 25 en adelante debe ser una realidad para nosotros. Jesús dijo, por tanto no os afanéis, qué comeréis, qué vestiréis. ¿Acaso la vida no es más que el alimento? ¿Hemos leído eso? ¿Está en su Biblia o no? ¿Qué significa eso? ¿Que usted se va a morir de hambre? No. Significa no descuides tu vida espiritual por la comida. No reniegues del Señor por la comida. ¿Ve? Satanás, su mandíbula está en el suelo. Su mandíbula está en el suelo. Mi primer ataque, el que nunca me ha fallado. El que nunca me ha fallado. El que nunca falla. Me falló ese día. Satanás le falló ese día. Porque el segundo hombre, escuchen bien, el segundo hombre conocía la palabra. Pero también el segundo hombre conocía lo que es la obediencia. Y el segundo hombre, porque la respuesta no fue, Satanás no solo de pan se vive. Esa no fue la respuesta. O he decidido por la mitad. Le dijo, Le dijo, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre. Y si lo deja hasta ahí, todavía hubiese sido algo todavía para Satanás guindarse por ahí. No, pero él lo fulminó. Lo fulminó, le dijo, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Segundo round, versículo 5. Leamos. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el atrio del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. El segundo ataque de Satanás fue mezclar su voz con la voz de Dios, que también le funcionó en el Génesis.
También le funcionó con Eva. ¿Se acuerda cuando él le dijo a Eva, no moriréis? ¿Se acuerdan esa parte? Muy romántico, muy humano, Satanás, porque él está en contra de las matanzas, porque él es un hombre de paz, pues. ¿Ve? Cuando él le dijo a Eva, no moriréis. ¿Ve? ¿Qué hizo ahí Satanás? Mezclar su voz con la voz de Dios. Hacerle creer a Eva de que el mismo Dios que dijo, no lo coma porque vas a morir, que ese mismo Dios dijo, no moriréis. Mezcló las voces. Satanás aquí está haciendo lo mismo con Jesús. Lo lleva para el pináculo y le dice, lánzate porque escrito está. Escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra. Salmo 91. Pero el problema es, porque hay gente que se ponen a deliberar y explicar que el pasaje, es verdad, el pasaje no era para esa condición. Pero más allá de que el pasaje estaba fuera de contexto, así el pasaje, escúcheme bien, mayormente los alumnos, así el pasaje estuviese en el contexto correcto, por quien lo está diciendo, usted no puede obedecer. ¿Estamos comprendiendo? Por quien lo está diciendo, usted no puede obedecer. Si Jesús dice, como el Salmo 91 lo dijo, yo me lanzo, no estaría obedeciendo el Salmo 91. ¿Hubiese obedecido a quién? Satanás. ¿Sí me expliqué bien? No importa que el versículo esté en el contexto correcto. El problema es quién lo está diciendo. El problema es que, ¿se acuerdan cuando vino Satanás? Hizo esto varias veces. Varias veces lo hizo en la tierra con Jesús. Varias veces, porque en Lucas, en la tentación que está en Lucas, dice que después del diablo se apartó de él por un tiempo. Pero él seguía viniendo. Hubo un momento, pero puntual, donde llegó Satanás y mezcló su voz con la de Pedro. ¿Se acuerdan? Cuando se acercó y Pedro lo agarró cuando dijo, no, el Hijo del Hombre tiene que morir, tiene que sufrir y resucitar al tercer día. Pedro lo agarró, Pedro lo jaló aparte. Señor, esto no te acontezca, nada, esto te acontezca. ¿Qué dijo Jesús? Aparte de mí, ¿quién? Pedro, Satanás, bebe. No hay nadie mejor que Jesús, definitivamente. Jesús discierne la voz de Satanás, aunque lo quiere esconder por medio de la Biblia. Jesús tiene esa capacidad. Usted también la tiene, ¿sabía eso? Usted también la tiene, pero que lo use ya otra cosa. Porque Juan 10 dice, hablando de los falsos maestros, hablando de los ministros de Satanás que enseñan mentira. Juan 10 dice, mis ovejas oyen mi voz. Mis ovejas oyen mi voz. Es decir, que en medio del redil pueden venir un montón de pastores verdaderos. Ayúdame con los niños, por favor. Veo muchos niños corriendo allí. Ellos pueden venir y decir, no, llamar a las ovejas. El pastor verdadero y otros pastores falsos pueden pegarle el grito a las ovejas. Cuando la oveja es oveja verdadera, va a reconocer la voz de ¿quién? De su pastor. Segundo ataque, mezclar su voz con la voz de Dios. Qué tremenda estrategia. ¿Sí o no? Muy hábil Satanás. ¿Sabe lo que está pasando hoy? Adivine qué está pasando hoy. Repita conmigo, lo mismo. Lo mismo. Dios me dijo y no aparece en la Biblia. Esos son gente mezclando su voz con la voz de Dios. Y evidentemente todos son hijos del diablo. Ellos son hijos del diablo. Pero, ¿será que la gente está cayendo con esa tentación? No diga así, diga sí. Porque le funciona. Yo creo que usted entienda que le funciona.
Porque aquellos que no han entendido que la única manera de tener victoria sobre el pecado es unido a Cristo, mire, todas las artimañas del diablo usted no va a poder contra ellas. Miren qué ataque. Fíjense bien, ¿cómo hacen hoy en día? Bueno, hoy en día no sé, antes la gente muchas veces para engañar o para robar o meterse en una casa, fingían la voz. Si realmente yo estoy ahí en la puerta de Ismael y fingo una voz. Y Ismael piensa, no, mi mamá, y abre. Sí, Satanás sabe fingir voces. Como usted no tiene idea, él sabe fingir voces. Él sabe fingir doctrina correcta. Él sabe fingir muchas cosas. Pero Juan 10 permanece ahí. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Respuestas. Versículo 7, ahí viene Jesús. 7, ¿qué dice? Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Gloria a Dios, aplauso para Jesús. Eva perdió, Cristo vencedor. Eva perdió. Eva se creyó el cuento que no iba a morir. Eva se creyó el cuento que no iba a morir, ¿se acuerdan? Eva se creyó el cuento que no iba a morir. ¿Qué pasó después que comió el fruto? Murió. Pero Jesús venció. Gloria a Dios. Jesús venció. Jesús dijo, escrito está también. Me gusta esta parte. ¿Cómo que? Bueno, también. Sí, ¿te gustó esa Biblia? Aquí está el orden correcto de las cosas. Ay, que Dios me quiera prosperidad. Sí, es verdad, pero Mateo 6:33 dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Es Dios en primer lugar. Lo demás es ñapa. Lo demás es ganancia. Lo demás es aditivo. Lo principal es Dios. No hay otro principal. Tercer round, versículo 8. Ok, entonces, ya Satanás está preocupado. Satanás está preocupado. Déjeme explicarle esto. Yo sé que me va a quedar corto, ya se lo dije ya. No voy a poder explicarle todo como lo tengo aquí. Satanás está tan preocupado porque llegó un hombre que lo está venciendo. Llegó un hombre que lo está venciendo. Él creía que no iba a poder perder nunca. El Dios de este siglo, dice Pablo en 2 Corintios 4:4. El Dios de este siglo, el que tiene a los hombres sometidos bajo sus pies. Llegó un hombre y lo está venciendo. Jesús ha soportado 2 fulminantes tentaciones directas de Satanás. Satanás, déjeme decirle algo, él está tan desesperado por lo que le está pasando, que él ahora va a tomar la última estrategia. Es decir, es el acto de mayor desesperación que puede haber mostrado Satanás. Va a entregar todo lo que él tiene. Fíjese bien, va a entregar todo lo que él tiene. ¿Por qué? Porque no consigue cómo hacer que Jesús caiga. Con Eva, cuando llegó frente a Eva, Satanás no tenía nada. Después que se fue, Satanás se fue con todo. Y Eva quedó sin nada. Sí, así fue en el Génesis. Satanás nos despojó. Nos quitó todo. A la humanidad Satanás le quitó todo. Cuando Adán y Eva cayeron, fíjese bien, él llegó frente a la tentación con ellos sin nada. Satanás no tenía nada. Se fue con los humanos, se fue con una tierra y se fue con la eternidad de todos esos humanos. Se alió con la muerte y entre ambos gobernaron por muchos años hasta que llegó Jesucristo. Hasta que llegó Jesucristo. Hasta que llegó el Hijo de Dios. Y llegó y Satanás ahora no haya que hacer. Ahora Satanás está dispuesto en su desesperación
a hacer un cambio, déjeme explicarle esto, a hacer un cambio con Cristo, donde Él está diciendo a Cristo, te voy a devolver todo lo que le quité a ellos, solo para que tú me adores. Fíjese bien, Satanás está entregándolo todo, está desesperado. Qué bueno, porque él consiguió a alguien que ahora se lo va a vencer. Desesperado. Todo esto te daré, todo esto te daré, si postrado me adorarás. ¿Cuál fue la tentación? Cambia de Señor. La tentación fue esa, cambia de Señor. Ese fue el ataque, cambia de Señor. Ahora pregunto yo, ¿será que esa tentación funciona? Cambia de Señor. Ya el Señor no es el Señor. Ahora mi Señor es mi esposa. Ahora mi Señor es mi hijo. Ahora mi Señor es el dinero. Ahora mi Señor es el trabajo. Ahora mi Señor es Maduro, es Chávez, es Capriles, es Obama. Ve con cuánta facilidad la gente cambia de Señor. Esa fue la tentación. Cambia de Señor. ¿Qué le estaba diciendo Satanás a Cristo? Todo te lo daré. Si postrado, me adoraré. Cambia de Señor. Si Jesús se postra y adora a Satanás, ¿qué iba a pasar? Él iba a tener un nuevo Señor. Iba a tener un nuevo Señor. Eva lo hizo. Eva lo hizo. Adán y Eva lo hicieron. Cambiaron de Señor. Cuando decidieron rebelarse contra Dios y obedecer a Satanás, ellos fueron vencidos, dice Pablo en Corintios. Ellos fueron vencidos. Cambiaron de Señor. Y fíjese, desde Adán y desde Eva, desde Adán y Eva, seamos sinceros, ¿quién ha sido nuestro Señor? Satanás. ¿Qué era usted antes de ser ahorita hijo de Dios? Hijo del diablo. Todos nacimos hijos del diablo. ¿Sí estamos viendo? ¿Sí estamos comprendiendo la magnitud de la salvación? Todos éramos hijos del diablo. No solo yo, porque soy feíto, usted también. Todos éramos hijos del diablo, todos. Hasta que el Señor nos hizo hijos de Dios. Por la culpa fue de Adán y de Eva. Pero llegó Jesús en la tercera tentación. Y ahí llega la respuesta de Jesús. Versículo 10, leamos. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Cristo venció. Una vez más, gloria a Dios. No habrá para siempre oscuridad. No habrá para siempre oscuridad. Llegó la luz. Satanás fue vencido. Satanás fue vencido en todas las de la lid. Todas las condiciones. Puso lo que él quiso. Jesús lo venció en todo. Satanás fue vencido, Adán y Eva perdieron. Resultado final, el hombre vencido por Satanás. Pero ahora, resultado final, Cristo como hombre venció a Satanás para su gloria y honra. Cristo como hombre venció a Satanás. Ay, no, Dios no, hombre. Hombre, ahí están los registros. Juan capítulo 5. Y Jesús cansado del camino. Juan 11:35. Jesús lloró. Mateo 26. Mi alma está afligida hasta la muerte. Comprobando por toda la Biblia que era hombre. ¿Usted ha llorado? ¿Usted ha llorado? ¿Usted se ha puesto triste? ¿Ah? ¿Usted ha sentido tristeza cuando no consigue nada en la cola? Bueno, Jesús también. Jesús también. Jesús también tuvo hambre, Jesús lloró, Jesús se entristeció, Jesús se compuso, Jesús también tuvo ira. Hombre 100%.
Satanás no se lo podía creer. Llegó un hombre que sí lo venció, gloria a Dios. Llegó un hombre que sí lo venció. Esa es la victoria sobre el pecado. Y no podía enseñarlo de otra manera, porque la excusa de muchos es: ay, yo soy humana, yo soy humano. Ese es Cristo que era divino. Ay, todos somos hombres y todos pecamos. Hermano, no me meta en ese coroto. No me meta. Yo he decidido vivir en santidad y morir en santidad. No me meta en ese coroto. Estoy luchando por mi santidad todos los días. Porque la carne es débil. La Biblia dice: el espíritu está dispuesto. Si podemos vencer el pecado. No existe eso. No puedo dejar de mentir. Usted puede dejar de mentir. Sí hay victoria sobre el pecado. La novela no empezó con tragedia. La novela termina en un final feliz. Cristo venció el pecado. Podía pasarme toda la tarde tratando de explicarle esto. ¿Qué significa que Cristo haya vencido el pecado? Desde Génesis estamos hablando de esto. Israel pudo. A ver, Israel pudo. Los sacerdotes pudieron. Los reyes pudieron. Los jueces pudieron. No habrá para siempre oscuridad. No habrá para siempre oscuridad. Isaías lo dijo y se cumplió. Llegó la luz. Llegó la luz y la luz llegó y venció al mismo Satanás que hizo que el pecado entrara en el mundo. A ese mismo Satanás, Cristo, el Hijo de Dios, lo venció. Siguiente. No hay. Por eso. Pero no llega hasta ahí. No llega hasta ahí. Porque la misión había que completarla. La misión había que completarla. Satanás estaba a punto de ser despojado de todo. De todo. Termina la tentación. La tentación Cristo vence como humano para demostrar que sí se puede vencer el pecado. Cuando usted crea que no pueda vencer el pecado, mi hermano, vaya y lea Mateo 4. Cuando usted piensa que no, es que todos somos humanos, no, pero es que yo no puedo con la pornografía, vaya y lea Mateo 4. Lea Mateo 4. Y usted va a encontrar ahí un hombre como usted y como yo. Va a encontrar un hombre como usted y como yo venciendo el pecado en todas las de la lid. Si Cristo pudo, es una referencia para que usted entienda que usted también puede. Usted puede vencer el pecado, pero el trabajo no terminó allí. Pasaron 3 años. Pasaron 3 años y los ataques de Satanás eran continuos. Satanás mandaba fariseos, Satanás mandaba escribas, Satanás mandaba de todo. ¿Sí lo hemos leído? Mandaba y mandaba y mandaba. Me encantan los evangelios. Hay un momento que mira, como que por fila, y llegaba uno: maestro, ¿es lícito pagar el tributo? Jesús dijo: dame la moneda. Ajá, a esto. Maestro, una mujer tenía un marido, después se casó con 7 hermanos. Y Jesús lo despachaba. Maestro, ¿a quién tengo? Si lo atacaron por todas partes. Mira nosotros. Mira nosotros los débiles que somos en la fe. Un hermano nos mira mal y nos vamos de la iglesia. Un hermano me miró feo y me voy. Pero a Cristo, Satanás lo bombardeaba todos los días. Todos los días Satanás. Mira, incesantemente Satanás atacó a Cristo. Todos los días cuando estuvo aquí en la tierra. Por eso que cuando usted lee Hebreos capítulo 4, usted tiene que entender cuando dice: mas él fue tentado en todas las cosas, pero sin pecado. Fue tentado en todas las cosas. No hubo una tentación que Jesús no sufrió en esta tierra. No la hubo. En todas fue tentado, en todas.
Y seguían y llegaba gente, y lo atacaban, hasta que Satanás entendió que ese sí era el Hijo de Dios. Y Satanás dijo, si este es el Hijo de Dios, definitivamente lo voy a matar. Y Satanás decía, el plan es matarlo. Satanás dijo matarlo. Y Satanás utilizó a uno propio del ministerio de Jesús, hablando de Judas Iscariote, quien le vendió por 30 monedas de plata. Y ahí estaba el Salvador en la cruz. Estando en la cruz, Satanás celebraba. Satanás no estaba contento. Ya este muerto Cristo se acabó. Como dicen por ahí, muerto el perro, se acaba la rabia, pensaba Satanás. Pero Satanás no tenía idea de lo que se estaba viniendo. No tenía idea de lo que estaba por suceder. La Biblia dice que en la cruz del Calvario, porque no fue en la tentación en el desierto, en la cruz del Calvario, Cristo le quitó a Satanás el poder de la muerte, el poder del pecado. Cristo le quitó todo a Satanás en la cruz del Calvario. Colosenses 2, 14 y 15. Leamos rapidito. Aplaude al Señor, tiene que aplaudir. Tiene que aplaudirlo. Porque Él despojó a Satanás. Le quitó todo. Anuló el acta. Anuló el acta por nosotros. Lo que el hombre debía, Cristo dijo, yo lo pago. Fíjese usted, qué maravilla. Yo lo pago, yo pago por él, yo pago por Juan Daniel. ¿Sabe cuando usted va a un restaurante, usted va a llevar a alguien no tiene para comer? Yo lo he visto en estos días muy seguido con esta crisis. A veces llega una persona a pedir ahí, ay Señor, dame un pan, y estoy de una empanada. Y llegó un señor y dijo, Señor, regálame una empanada. Y el señor que está, no hermano, no, eso vale un poco de plata, le digo. Y está un señor ahí al lado, el señor dijo, yo lo pago, dáselo. Apenas el Señor dijo, yo lo pago, dáselo. Ya cambió el semblante del Señor, ¿verdad? La arrogancia cambió a humildad. Vea, la arrogancia cambió a humildad. ¿Por qué? Porque ya se paró uno y dijo, yo voy a pagar por él. Así es con nosotros también. Ahí estábamos nosotros, Satanás ahí. Yo pago por ellos, yo pago. El contrato, el finiquito, está ahí, se llama en griego. Yo finiquito el contrato. ¿Ve? Finiquito el contrato. Satanás finiquitó el contrato de los hombres Dios Cristo finiquitó el contrato de los hombres con Satanás. Y despojando, dice, despojando a los principados y a las potestades. ¿Qué significa despojando? ¿Qué significa eso despojar? Pero ¿qué les quitó? ¿Qué les quitó? ¿Qué les quitó? ¿La potestad de qué? De esclavizarnos. Le quitó la potestad de esclavizarnos y despojando a los principados y a las potestades. Satanás no me puede mandar a mí a pecar. ¿Sí estamos entendiendo? Usted no peca por Satanás, como dicen algunos hoy en día. Que el espíritu no sé qué me agarró y me hizo pecar. Si usted es cristiano, usted ha sido despojado del poder de Satanás. Ahora, si todavía no es creyente, usted es esclavo de Satanás. Satanás no puede forzarlo a usted a hacer nada. No existe esa palabra, Dios mío. Eliminemos eso de nuestro vocabulario. Satanás me estorbó. ¿Cuál? Satanás no puede estorbar a un hijo de Dios. No puede. No puede Satanás estorbar a un hijo de Dios. Lo voy a repetir una vez más. No puede Satanás estorbar a un hijo de Dios. No puede. Ay, no he podido vivir en santidad porque Satanás me está estorbando. ¿Qué? No. Eso no.
y despojando a los principados de las potestades, los exhibió como públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Pero Satanás también en la cruz venció el pecado. Venció el pecado. Vamos a Primera de Pedro, por favor. La hora ya está bastante avanzada. Primera de Pedro, leamos 4:1. ¿Lo dice o no lo dice? ¿Lo leímos o no? 4:1, parte B, parte final, perdón. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. ¿Qué significa terminó? Acabó. Se acabó. Dile que está a tu lado, se acabó. ¿Ve? Lo que pasa es que a veces somos como los malos divorcios. ¿Sabe cómo son los malos divorcios? Son la gente que se divorcian y se siguen viendo, siguen peleando, son los malos divorcios. ¿Ve? Muchas veces nosotros tenemos esos malos divorcios con el pecado. Ya usted terminó con eso, olvídese de eso. No lo llame más. No lo busque más, deje el pecado quieto y vive en santidad. Ay, el pecado, le tengo miedo al pecado. Ay, qué pecado. El que murió por mí, dice, terminó con el pecado. Terminó con el pecado, terminó. Más claro imposible. El que quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Hebreo es más precioso todavía. Hebreo 9:26, miren esta joya. Hebreos 9:26. Leamos esta preciosura. Leamos. ¿Para quitar de qué? Pásame esta silla rapidito, por favor, rapidito. Para quitar de en medio. Había algo en el medio. ¿En el medio de qué? En el medio de Dios y los hombres. Había algo, ahí estaba, era el pecado. El hombre no podía llegar a Dios. Y vemos todo el Antiguo Testamento dice. Mire, Moisés le rogó a Dios para poder ver su rostro. ¿Se acuerdan? Le rogó a Dios para ver su rostro. ¿Cuál fue la respuesta de Dios? A ver, ¿cuál fue la respuesta? No, le dijo, yo pasaré mi gloria. Métete en el hueco, en la cueva. Yo pasaré mi gloria. Y pasando verás mi espalda. Mas mi rostro no lo vas a poder ver. ¿Por qué? Porque había una barrera. Había un estorbo. Había una barrera ahí, se llamaba pecado. El hombre no podía ver a Dios. Pero la Biblia dice en Mateo 26 que cuando Cristo estaba en la cruz y ya Cristo habiendo muerto, dice, y el velo del templo se rasgó. El pecado, mira, el pecado. Tan simple. Antes usted no podía pasar porque estaba el pecado ahí. Usted no podía pasar. Quiero pasar. No puede porque está atravesado la silla ahí. Está atravesado el pecado. Cuando Cristo venció el pecado en la cruz, Hebreos 9:26, ¿qué dijo? Él quita, en la consumación él vino para quitar el pecado. ¿Qué hizo él? Para quitar de en medio el pecado. Ahí está. Más adelante en el mismo Hebreo dice, y ha abierto un camino nuevo y digno. Ahí está el camino. Hay gente que dice que no puede tener comunión con Dios, que le cuesta orar, que le cuesta leer la Biblia, que le cuesta caminar con Dios. Bueno, ¿no será que todavía tiene un impedimento? Porque si esto no está, yo puedo entrar a su presencia cada vez que quiera. Amén. Si eso no está,
no llame al pastor para que le ayude a orar. Usted puede orar y Dios lo va a escuchar igual. ¿Ve? Él quitó el pecado, hermano. Él venció el pecado. Por último, venció la muerte. Gracias, Gustavo. Venció la muerte. Hechos 2, 23 y 24. Al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Una de las cosas más maravillosas que hizo Cristo fue haber vencido la muerte. La muerte era el aguijón. Pablo también lo subraya. El aguijón en el hombre. El hombre no puede con la muerte. Y ahí estaba desde el Génesis. El hombre pecaba. Y por causa del pecado, el hombre moría y el hombre llegaba al Seol. La palabra hebrea para el lugar de los muertos. En el griego, los hombres llegaban al Hades, el lugar también donde van los muertos, según los griegos. Y todo aquel que llegaba ahí tenía que hacer ¿qué cosa? Quedarse ahí. Los hombres no podían salir de ahí. Quiero salir, no puedes. Nadie podía. El hombre no podía vencer la muerte. Eclesiastés 8:8 dice: en esta batalla no hay arma que valga, no hay poder que valga. El hombre no puede contra la muerte. Cuando la muerte llega, el hombre es indefenso ante la muerte. Y así fue. Y así fue desde Adán. Pero la noche que murió Cristo, qué bendición tuvo el Hades. La noche que murió Cristo, Cristo bajó al Hades. Ahí estuvo el Señor. Viernes en la noche. Ahí estuvo el Señor, sábado en la noche. Pero cuando se cumplió el tiempo, la Biblia dice que hubo un terremoto. Hubo un terremoto. Un comentarista dice: ¿por qué hubo un terremoto? El terremoto no era con la finalidad de correr la piedra, porque la piedra lo corrieron los ángeles. ¿Por qué el terremoto? Y el comentarista dice: porque ese fue el día que los cimientos de la tierra se conmovieron, tratando de impedir que el único hombre que se había rebelado contra la muerte pudiese salir, pero nadie pudo. Por eso es que Pedro dice: resuelto los dolores de la muerte. No había manera que la muerte pudiese aguantar a Jesús. Me imagino yo, que me gusta hacer mis ideas, la muerte estaba ahí tratando de aguantarlo, pero no podemos, porque Él es el Señor. Él es el Señor, no lo podemos aguantar. Gloria a Dios. Alabado sea su nombre. Mire, mi hermano. Mire, entienda esto. Simón Bolívar murió, se queda ahí. Chávez murió, se queda ahí. Bin Laden murió, se queda ahí. Todos han muerto, se quedaron ahí. Pero cuando Cristo dijo: me levanto, me voy, el Hades no pudo hacer nada. Gloria a Dios. El Hades no pudo hacer nada, porque ese es nuestro Cristo. Ese es el Cristo que usted y yo servimos. Venció la muerte. Venció la muerte. Por eso es que yo jamás pronunciaré con mi boca que Chávez vive, que Bolívar vive. No lo voy a hacer jamás, sin caer en cosas políticas, porque para mí el único que vive es Cristo. Para mí no vive más nadie. Nunca voy a decir Obama vive. Nunca voy a escuchar eso de mí. Porque la palabra vive significa el único que murió. El único que murió y venció la muerte. Solo Cristo lo ha hecho. Más nadie. Todo el mundo ha muerto. Pedro empieza su discurso diciendo: amados hermanos, todos ustedes saben que el rey David, porque David profetizó esto, él dice: ustedes saben que el rey David murió y su sepultura está con nosotros hasta el día de hoy. Si usted quiere ver a Simón Bolívar, vaya al panteón.
Si quiere ver a Chávez, vaya a la montaña, ¿cómo se llama la montaña esa? Bueno, la montaña 4 de febrero. Pero si usted quiere ver a Cristo, no tiene lugar en esta tierra para ir, porque Cristo resucitó. Él es Señor, Él es Rey de Reyes. No hay lugar en esta tierra para Él. Claro que hay victoria. Claro que hay victoria. Claro que hay victoria. No habrá para siempre oscuridad. No habrá para siempre oscuridad. Hay victoria. Venció a Satanás. ¿Quién lo ha hecho? ¿Quién? Venció al pecado. ¿Quién lo ha hecho? Es Cristo. Venció la muerte. ¿Quién lo ha hecho? Por eso viene todo lo que viene ahorita. Rapidito, por favor. Por eso la Biblia. Vamos a leer unos versículos. Por eso cuando la Biblia pone esos textos allí, no es para que nosotros estemos leyendo ahí y leemos ahí sin entender nada. Cristo venció. Todo lo que vamos a leer, mira lo que dice Pedro. Pedro dice sobre Cristo, Hechos 2:36, ¿qué dice? Sepa pues ciertísimamente Toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Hechos 4:12, ¿qué dice? y en ninguno Otro, ay, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Siguiente, ¿qué dice Hebreos 1 en adelante? Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Más grande es el nombre de Jesús que el nombre de Gabriel. Más grande es el nombre de Jesús que el nombre de Miguel. Por eso nosotros no adoramos ángeles, porque Jesús es mayor que los ángeles. Jesús es mayor, Jesús es lo más grande que hay. Queda un poquito todavía. Filipenses 2, leamos esta perla, por favor. el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aplaude el nombre de Jesucristo. Póngate sobre sus pies. Cristo es el Señor y Salvador. No hay otro, mi hermano. La victoria sobre el pecado, quien nos la dio fue Cristo. Adoramos su nombre porque nadie ha hecho lo que Él hizo. No habrá para siempre oscuridad. Cristo vino y alumbró esta tierra, venciendo el pecado, venciendo la muerte, venciendo a Satanás. Y yo quiero decirle en esta tarde, si usted quiere vencer el pecado, debe unirse a Cristo. Si usted quiere ser victorioso sobre el pecado en
todas las maneras, en todas las de la lid, usted debe unirse a Cristo. Solo con Cristo va a poder vencer. Solo permaneciendo en Él va a poder vencer. Sí hay victoria sobre el pecado. Amén. Hay uno que lo logró. Hay uno que lo logró. Me emociona, como usted no tiene idea, saber que hay uno que lo logró. Su nombre es Cristo. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos, Señor. Tú eres grande, Señor. Tú eres grande, Señor. Tú eres grande, Cristo. Tú eres maravilloso, Señor. Vencedor como ningún otro. Vencedor como ningún otro. Oh, Cristo lo logró. Porque no hay otro que lo pudo haber hecho mejor. No hay otro que lo pudo haber hecho mejor. Antes de ayer o ayer murió aquel boxeador muy famoso. Y yo reflexionaba, él boxeaba mucho, le ganó a mucha gente, pero no pudo ganarle a la muerte. Pero Cristo le ganó a la muerte. Amén. Cristo le ganó a la muerte, mi hermano. Qué cosa tan maravillosa el Señor. Qué cosa tan maravillosa el Dios que servimos, el Cristo que tenemos con nosotros. No debiéramos vivir en victoria. No debiéramos caminar en victoria. No debiéramos todos los días, mi hermano, no importa lo que pase, darle gracias a Dios por esta salvación tan grande. Por esta salvación tan grande. Cuánto daño ha hecho el pecado, lo hemos visto. Y que hoy nosotros podamos entender, Cristo me dejó a mí el poder para vencer el pecado. Qué cosa tan maravillosa. Cristo es el Señor, ¿oyó? Cristo es el Señor. Nombre sobre todo nombre, el nombre de Jesús.